Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa de historia, ciencias sociales y algo más. Mi nombre es José Gavino Castillo Flores y hoy les invito a acompañarnos en un episodio que toca una de las problemáticas más profundas y persistentes de nuestra realidad, la pobreza. Vamos a detenernos un momento para mirar más allá de los números. En este episodio nos interesa hacer algunas reflexiones generales sobre esta condición, no solo como carencia económica, sino como una condición compleja que atraviesa dimensiones sociales, históricas y culturales. Hablaremos sobre los tipos de pobreza que existen, desde la más visible hasta la que se disfraza en contextos urbanos y desarrollados. Exploraremos los lugares más afectados, los continentes con mayores índices y algunas estadísticas que nos ayuden a dimensionar este fenómeno en la actualidad. También nos detendremos en las principales causas que alimentan la pobreza en el mundo, por ejemplo, los conflictos, la migración, la desigualdad, el cambio climático, entre otros. Nuestro objetivo es ofrecerte una reflexión basada en algunos estudios recientes que nos ayuden a comprender mejor este fenómeno y por qué es importante verlo desde la historia y las ciencias sociales. Me parece que una de las mejores formas de empezar a abordar esa temática sería viendo un poco hacia el pasado. Hay que buscar el momento histórico en el cual podríamos decir que la pobreza se recrudece y adquiere dimensiones globales. En ese sentido, creo que hay que poner la mirada en la revolución industrial. Es decir, para comprender el crecimiento de la pobreza en el mundo moderno, es fundamental mirar hacia un punto de quiebre que es esta revolución. A partir del siglo XVIII, el surgimiento de nuevas formas de producción transformó radicalmente las economías europeas, pero este avance técnico y económico no benefició a todos por igual. Es decir, a pesar de que es un proceso global o que se irá globalizando, sobre todo a lo largo de todo el siglo XIX, pues millones de personas, especialmente campesinos desplazados, fueron forzados a migrar a las ciudades industriales donde se enfrentaron a condiciones laborales miserables, salarios básicamente de subsistencia y jornadas agotadoras que además involucraban muchas veces entre 10 y 12 horas de trabajo cuando bien les iba. La riqueza se concentró a partir de ese momento en manos de una minoría, mientras que las clases trabajadoras vivieron en la miseria urbana. Y cuando digo miseria urbana hay que considerar que esta enorme migración que ocurre del mundo rural al mundo urbano trae consigo además precariedad en la forma de habitar el espacio. La mayor parte de las ciudades, por ejemplo, tuvieron barrios, tuvieron espacios donde los trabajadores consiguieron viviendas muy baratas o trataban de tener viviendas baratas, pero que eso traía un costo enorme. El hacinamiento, la miseria, la falta de higiene, la falta de acceso a servicios públicos. Y por supuesto, esto ocurrió en buena medida porque los salarios no les permitían tener mejores condiciones laborales. Súmenle a eso que además, sin duda alguna, esta migración involucraba personas que no estaban tan calificadas para trabajar en las diferentes fábricas que surgieron en los principales centros urbanos y que por lo tanto eso lo usaban como un justificante muchas veces para pagarles una miseria. Si lo vemos así, es aquí donde la pobreza deja de ser solo una condición rural heredada y se convierte en un fenómeno estructural del nuevo orden capitalista. La revolución industrial no solo multiplicó la producción, también institucionalizó la desigualdad y puso en marcha formas modernas de exclusión que todavía hoy persisten. No es raro, y todos nosotros lo sabemos, que las ciudades más pobladas, ciudades donde la industrialización es sumamente alta o el grado de industrialización es muy fuerte, pues obviamente atrae como un polo, ¿no? Como un imán a gran cantidad de población que busca trabajo, pero que
Aunque lo consigue, en realidad, también lo que se encuentra esta población son condiciones de marginalidad muy, muy fuertes. Vamos a considerar también que además la revolución industrial y los avances técnicos que ocurrieron desde finales del XVIII y particularmente a lo largo de todo el siglo XIX, trajeron también una condición que va a ser fundamental para poder entender la pobreza, que es el aumento de población. Les voy a dar algunos números. Entre el siglo XV más o menos y el siglo XVII habíamos pasado de 400 millones de personas a 700 millones de personas. Y si pensamos en el siglo XIX, la población se va a disparar a 1.600 millones de habitantes, y qué decir entre 1900 y el 2000, es decir, el siglo XX, cuando alcanzamos los 6.000 millones de personas, y apenas hace un año, en 2024, rebasamos la cifra de 8.100 millones. Esto nos habla de tres momentos fundamentales. Uno sería un crecimiento lento antes todavía del siglo XVIII, donde las pandemias, las guerras, la alta mortalidad infantil y las crisis agrícolas no permitían el despegue de la población. Sin embargo, la explosión demográfica moderna pues se debe precisamente a la revolución industrial y a la modernización de las ciudades, a los avances en la medicina, a los avances en las condiciones de higiene, en la forma de habitar y en la forma de cuidar nuestros cuerpos, que ocurrió a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de que podemos hablar obviamente de muchos avances en este sentido, pues también tenemos que contraponerlo con la pobreza y la contaminación que se exacerbó a partir precisamente del surgimiento de todas estas fábricas que aparecieron a lo largo de todo el siglo XIX. Entre otros temas que nos ayudan a entender por qué también, aunque la explosión demográfica fue el resultado de la mejora de ciertas condiciones de vida, pues también un alto número de población conllevó a altos índices de pobreza, porque mientras mayor era el número de manos, los salarios también tendían a reducir y los espacios laborales se estrechaban. Si saltamos al siglo XXI, pues tendríamos que decir que aquí el crecimiento, aunque ha sido un poco más moderado, si lo consideramos con lo ocurrido en el siglo XIX y siglo XX, donde la explosión demográfica fue tremenda, de todos modos hablamos de que desde el 2022 ya somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. Este aumento significativo, además de la población, pues tendríamos que decir que se da en particular al cobijo pues de este mundo industrializado. Un mundo industrializado, por cierto, que además está acompañado de un nuevo sistema económico, que es el capitalismo, que en buena medida prioriza el bienestar económico sobre el bienestar de las personas, lo cual ha hecho también que obviamente nos lleve a la mayor proliferación de necesidades, de desigualdad y por supuesto de marginación de una gran cantidad de la población que usualmente está moviéndose, tratando de encontrar trabajo en las diferentes urbes que hay alrededor del globo. En suma, podríamos decir que hay como tres momentos fundamentales. Uno, pues, sería como de un crecimiento relativamente lento de la población todavía hasta el siglo XVIII. Un segundo momento iría más o menos del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX, cuando la revolución industrial va a permear todo el globo y va a aumentar los índices de pobreza, precisamente porque viene acompañada o surge de estos procesos de migración, de hacinamiento, de falta de oportunidades, de falta de servicios y de encarecimiento de precios, además, dentro de las principales ciudades, donde la industrialización, pues bueno, adquiere como ese matiz, ¿no? Donde por un lado permite el mayor aumento de trabajo, pero por el otro también genera, por supuesto, una gran desigualdad social. Otro periodo, decíamos, empezaría más bien hacia la segunda mitad del siglo XX, después ya de las primeras guerras mundiales y después de todos los avances técnicos que ha habido desde finales del siglo XIX, tanto en medicina como en todas las áreas, pero que como resultado han llevado también
a desigualdades de acceso a estas oportunidades. No quiere decir que los avances técnicos que existen, por ejemplo, en medicina, en educación, en acceso a servicios, etcétera, sean para todos. Obviamente están al alcance de quienes pueden pagarlos. En ese sentido, tenemos que hablar, por supuesto, de que el sistema capitalista, de que la industrialización, así como trajo el empuje hacia la mejora de ciertas condiciones de vida, también llevó a una cada vez más marcada desigualdad de oportunidades. Ahora bien, vamos a pensarlo en términos de la pobreza. Vamos a hablar sobre todo de tres momentos. Uno sería la década de 1980, ya en el siglo XX, cuando la deuda en América Latina y África y en el sur de Asia se vuelven un problema tremendo, ¿no? Es el momento de ajustes estructurales que llevaron al aumento de la pobreza y que prácticamente consolidaron al sur del planeta, pensando en América Latina, África y Asia, como las zonas donde la pobreza impactó de forma muchísimo más radical. Es decir, también hay que reconocer que en estos procesos de industrialización, de globalización ya del siglo XX y de aumento de la tecnificación, sobre todo el norte del globo es el que mejor se benefició de estas actividades, mientras que el sur acabó siendo territorios de mano de obra, zonas donde las empresas llegaban, se instalaban, pero explotaban a la población también con bajos salarios, con condiciones terribles, con condiciones laborales terribles. Eso no se ha superado, también hay que recordar, y basta ver, por ejemplo, donde cada una de las marcas más comunes en todo lo que ustedes quieran pensar, en ropa, en lo que sea, básicamente tienen un hecho en que acaba siendo alguna parte del sur del globo, precisamente porque ahí las condiciones laborales son casi infrahumanas. También hablamos de un tipo de esclavitud moderna, tampoco hay que soslayarlo cuando hablamos de estos temas, porque es fundamental para entender todo este impacto de la pobreza a nivel global. Entonces, eso fue en la década de los 80, pero en 2008 también la crisis financiera global provocó el aumento de la pobreza, especialmente en países desarrollados. Fíjense, aunque desde antes básicamente todo el sur se había caracterizado por un mayor índice de pobreza, a partir de 2008 hasta 2020 también los países desarrollados vieron que se creó nuevamente una brecha que se ensanchó entre, por ejemplo, la población que es que está mejor acomodada, que es la dueña de, vamos a seguir a Marx, que tiene los medios de producción, ¿no? Que son los dueños de las empresas, etcétera, y la clase media, una clase media que desde 2008 vio afectada su calidad de vida y que vio también reducida su capacidad de acceso a servicios y, por supuesto, a productos de gamas importantes. Por ejemplo, hoy en día la tecnología que está tan en boga, sabemos que no tiene todo el mundo la posibilidad de acceder a ella, ¿sí? Porque también tiene un fuerte sesgo capitalista. Y bueno, qué decir, a partir de 2020, la pandemia COVID-19 que todos vivimos y que afrontamos de la mejor manera que pudimos, pues revirtió también años en los que el progreso había ido más o menos avanzando en pro de la reducción de la pobreza, y a partir de ahí fue como un retroceso que llevó también a afectar a millones de personas. Tampoco es nada raro si yo les digo que si volteamos a ver los números, si pudiéramos tener números reales de las muertes por COVID, también nos daríamos cuenta que la población mucho más afectada evidentemente fue la población pobre, por el acceso a la salud, por las condiciones de higiene, por la imposibilidad de detener sus actividades. Acuérdense que muchos de nosotros pudimos parar nuestras tareas cotidianas, sin embargo, la mayor parte de la población no pudo hacerlo y se vieron también enfrentados a estas condiciones que los llevaron a la muerte. Entonces, muerte y pobreza, también hay que señalarlo, aunque sea doloroso, van casi siempre de la mano, y no es raro que los servicios de salud, por ejemplo, sean muy precarios para la población pobre, mientras que los servicios más avanzados en medicina pues estén a disposición solo de quienes pueden pagar estos servicios. Estamos hablando pues de un marco que parte de un capitalismo voraz, ¿sí? De un neoliberalismo que empieza sobre todo en la década de los 80
acompañado precisamente, no es raro, ¿no? En la presencia del neoliberalismo, el capitalismo voraz, globalización y aumento de pobreza van de la mano. O sea, es obvio que hay una relación entre ambos temas que es imposible no voltear a ver. Si lo vemos así, hablamos de un capitalismo pues que es sumamente duro con la población, un capitalismo que es bastante voraz, porque en buena medida está pensado para el consumo, está pensado para la explotación, está pensado que depende de mano de obra barata y de un alto consumo también para que pueda funcionar. Entonces, también hay que señalarlo, muchos especialistas en ciencias sociales, en historia, lo han dicho perfectamente, hay que entender el capitalismo para poder entender el tipo de sociedad en la que vivimos y cómo estamos marcados en buena medida por este fenómeno. Si no entendemos el capitalismo, no vamos a poder entender también el aumento de la pobreza y cómo la acumulación de capital acaba por estar solo en un pequeño número de manos. Todos ustedes sabrán, y si no, por favor, revisen números y verán cómo a nivel global, básicamente la mayor cantidad de recursos, la economía, pues, está en manos de más o menos el 1% de la población, mientras que todos los demás pues estamos muy, muy por debajo de este consumo. Piensen ustedes que hay personas que pueden comprarse casas de 50 millones de dólares, por usarlo en una moneda global, y existimos una clase trabajadora que luchamos todos los días por tratar de acceder a los créditos en bienes inmuebles. Yo lo llamaría capitalismo habitacional. Se me acaba de ocurrir ahora, discúlpeme, pero tiene que ver con estos nuevos procesos de habitar el espacio hoy en día en las ciudades, donde, no me van a dejar mentir, los precios se han elevado continuamente y donde las constructoras marcan el precio de los bienes inmuebles de una forma espantosa, ¿no? Es decir, es muy importante ver cómo el precio de las casas se ha disparado por los cielos cuando los salarios son precarios. Por eso decimos que para tratar de salir de de este bache en el cual nos encontramos, pues tendríamos que pensar en cambios estructurales para erradicar la pobreza. No se va a aliviar, por ejemplo, con programas que únicamente sirvan como para mitigar el impacto de la pobreza. Claro, deben existir, por supuesto. Eso es muy importante. Deben existir esos programas, es obligación del Estado, pero también una de las obligaciones fundamentales tiene que ser pensarlo a nivel global, que es cambiar la estructura económica sobre la cual estamos parados, porque si no hacemos eso, jamás se van a poder eliminar en buena medida las desigualdades que existen a nivel global. Miren, les voy a dar también otra vez algunos datos nada más para que veamos los alcances de la pobreza a nivel globo. En 2024, aproximadamente 700 millones de personas tenían o vivían más bien en pobreza extrema, es decir, 8.5 de la población mundial en 2024 vivió con pobreza extrema. Les estoy diciendo con esto que vivían con menos de 2.15 dólares al día, y lo manejo en dólares porque así es como el Banco Mundial lo considera. Piensen que estamos hablando en pesos mexicanos de más o menos 45 pesos al día. Imagínese usted si tiene que alimentar a un hijo, si tiene 2 hijos, si vive con algún padre enfermo, si vive con su abuelo, etcétera. Como usted tenga su familia, imagínese 45 pesos diarios, ¿para qué le pueden alcanzar? Considere que con eso, además, no puedes pagar acceso a la salud, no puedes pagar una mejor alimentación. Además de eso que decíamos, hay que considerar que 3.5 mil millones de personas, 34% de la población mundial, el año pasado, porque son estadísticas de 2024, vivieron con menos de 6.85 dólares diarios, o sea, 140 pesos mexicanos. Quiere decir esto que si sacamos cuentas semanales, son personas, son familias que viven con 1,000 pesos a la semana. Y yo cuando veo los salarios que tienen algunas empresas, no entiendo cómo podría alguien sobrevivir con esa cantidad
para mantener, por ejemplo, una familia de 4 personas. Basta, por favor, cuando vayan al supermercado, volteen a ver los carritos de las personas que van ahí junto a usted y se va a dar cuenta que a veces también de forma muy dolorosa uno acaba viendo, no por hacerlo con morbo, sino porque es muy asombroso ver que solo llevan productos de muy baja calidad, con altos índices de carbohidratos, con altos índices de grasa, etcétera, porque lo que hay que hacer es pues alimentar al número de personas de la familia que tengan sin preocuparse por ver la calidad o preocuparse por ver otro tipo de cosas en los productos elegidos, sino la sobrevivencia. De eso estamos hablando cuando pensamos en la pobreza y el impacto que tiene en el presente, en nuestras sociedades y por supuesto cómo eso afecta en casi todos los ámbitos de la vida a nivel global. También nos hace reflexionar sobre cuáles son los espacios a nivel mundial donde la pobreza pareciera que se ensaña como con más fuerza, ¿no? Y volvemos un poco a los temas que, de siempre, los temas que no nos asombran. Insisto, aquí el sur del planeta es generalmente el más golpeado por la pobreza. Es muy evidente, lo han visto muchos especialistas, cómo hay una enorme diferencia entre el norte y el sur. Los países, los continentes, su parte sur, siempre son las más afectadas y donde existe el mayor número de pobreza. Particularmente en lugares, por supuesto, como África y Asia, donde curiosamente, les repito, como les dije hace rato, vendrán señalados estos espacios seguramente en su marca favorita que usted utilice en ropa o en otros objetos o prendas o donde compre la tecnología, fíjese su celular, dónde fue hecho, etcétera. Tiene que ver también con este triste acceso a mano de obra sumamente barata, ¿no? Donde se les paga una miseria por estar elaborando de forma manual productos prácticamente todo el día. Pues bien, eso nos lleva a pensar en el África subsahariana, que alberga el 67% de las personas en pobreza extrema en el globo, o sea, en el mundo. Y nada más compárelo con esto. El África subsahariana tiene también una tasa de mortalidad infantil que en 2002 representaba 76 muertes por cada 1.000 nacidos. Es decir, que si usted fuera un niño nacido en el África subsahariana, tendría 18 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años que si hubiera usted nacido en lugares como Australia o Nueva Zelanda. Asia del Sur no se escapa tampoco de esto, enfrenta altos niveles de pobreza. Países como la India, países como Pakistán, etcétera, padecen también los muy duros embates de la pobreza extrema. Fíjense, nada más como para poner también un ejemplo, en el caso de la India, a mí me asombraba porque yo buscaba porcentajes de pobreza en la India y me encontraba que era el 5%. Y yo llegué a pensar al momento en que vi las cifras, dije, han mejorado los índices de pobreza, en realidad han bajado, y eso habla bien del país, pero cuando uno lo compara con la cantidad de población que tiene la India, lo entiende mucho mejor. Expresémoslo en números. La India tiene 1.500 millones de habitantes. 1.500 millones de habitantes, de los cuales el 5% viven en pobreza extrema. Estamos hablando del 5% de esa cantidad, que es 75 millones de personas. Le explota a uno la cabeza porque 75 millones de personas es más de lo que tienen de la población que tienen muchos países a nivel mundial. 75 millones de personas solo en un país como la India, para mí eso es un fracaso casi de las estructuras económicas y políticas y sociales actuales. Números tremendos, no puedo decir más, me parece que usted puede juzgarlo por sí mismo, por sí misma. Creo que eso es verdaderamente lastimoso. Si pensamos así a nivel general, países con mayores tasas de pobreza, pues habría que pensar en Sudán del Sur, que tiene 82% de pobreza, Guinea Ecuatorial, que tiene el 76%, o sea, es una tasa del 76%, Madagascar el 70%, República Centroafricana 68%. O sea, vean cómo el continente africano está sumamente golpeado por la pobreza
y no vemos hacia dónde podamos crear una salida de esto si no se hace de forma conjunta a nivel global. Pero oigan, estamos en el 2025 y la pobreza en África sabemos que ha sido tremenda siempre, además de un continente golpeado por todo el colonialismo desde el periodo moderno. Con periodo moderno me refiero a los siglos XVI, XVIII. Entonces creo que la deuda global con África tendría que tomarse mucho más en serio. Entonces, podríamos ir cerrando prácticamente con esto: un sur global sumamente pobre, con un norte más capitalista, mucho más industrializado, donde además la tecnología cobra mucha fuerza en los años recientes. Todos hemos escuchado del peso de la inteligencia artificial y todos los cambios que va a generar a nivel global. Tenemos por ahí un capítulo precisamente sobre este tema y tendremos otros más, pero es asombroso porque eso nos hace pensar en que también la brecha se va a seguir aumentando, porque piensen ustedes cuántos de nosotros vamos a tener acceso a los avances más importantes que se van a dar gracias a la inteligencia artificial. Bien, para cerrar prácticamente este episodio, me gustaría nada más hablarles de algunos tipos de pobreza, porque hay que recordar, les decíamos al inicio, de que no todas las pobrezas son iguales. Hablamos, por ejemplo, de de pobreza absoluta, que es aquella donde nos faltan todos los recursos básicos, como alimentación, vivienda y atención médica. Podríamos hablar también de pobreza relativa, que es una condición en la que los ingresos son insuficientes en comparación con el promedio que obtiene la población en general. Podemos hablar de pobreza situacional causada por eventos inesperados, por ejemplo, como los desastres naturales. Hemos visto casos como Haití, ¿no?, u otros países donde de pronto un terremoto puede generar una serie de consecuencias económicas muy adversas que acaben llevando a la pobreza a un buen número de la población. Procesos migratorios, ¿no?, que también son como muy comunes que ocurran después de eventos catastróficos de este tipo. Pobreza urbana, pobreza rural. Sabemos que la pobreza rural es como más común de pensarla, ¿no? Sabemos que la falta de acceso a servicios, los bajos salarios, el tener que trasladarse a otros espacios para laborar, etcétera. Sin embargo, hoy en día también en las principales urbes del país, estoy pensando en México, pero también a nivel globo, pues están en condiciones tremendas, porque el alza en los precios, decía yo, de las casas de habitación, el alza en los precios de los servicios, el alza en el acceso a los servicios médicos que se privatizan cada vez más, pues va generando también esa enorme brecha entre pobres y quienes no son pobres, no quiero decir precisamente ricos. Hablábamos de una clase media que también se ha visto muy mermada desde el 2008 y que engrosa también estas problemáticas a nivel mundial. Hay una serie de fenómenos, ¿no? Incluso decíamos el cambio climático cuando pensamos en estas leyendas urbanas, ¿no? De pensar que si dejábamos de utilizar bolsas de plástico íbamos a ayudar al medio ambiente. Sí le ayudamos, no estoy diciendo que no, pero que nos lo vendieron como si nosotros fuéramos los culpables de ese calentamiento global, de ese cambio climático, y ahora nos venden bolsas que muchas veces no tienen el cuidado que deberían en los supermercados, por poner nada más un ejemplo. Hablamos pues de que estos procesos de globalización y de capitalismo buscan siempre, incluso legitimando temas como el cambio climático, justificar la venta también de más productos que siguen generando daño. Y eso sin decir que el calentamiento global y el cambio climático le debe más a las fábricas, a los desechos tóxicos, a la huella de carbono que dejan las propias empresas y las fábricas, incluso la tecnología, que a lo que deja la población en general, porque como lo decíamos en este programa, a ver, si el 50-70% de la población padece algún tipo de pobreza y no puede acceder a estos productos, entonces, ¿por qué diríamos que ellos tienen la culpa del calentamiento global y del cambio climático? ¿Acaso no lo tendrían más bien quienes producen esos productos y no se encargan después de llevar a cabo procesos de recolección de su propia basura, de basura de todo tipo? Entonces, creo que eso nos habla, pues, de un mundo capitalista que no deja mucha salida
para la población que vive en pobreza de cualquiera de los tipos que hemos mencionado ahora. Hay intentos, por supuesto, para tratar de mitigar la pobreza, ya saben, desde dar pequeñas despensas, desde tratar de beneficiar a personas con el acceso a campo laboral, desde tratar de capacitar también a personas que no tienen acceso a la educación, etcétera. O estos intentos que hay ahora, por ejemplo, de rescatar la vida en comunidad, como lo que ocurre, por ejemplo, en Nairobi, un caso muy inspirador, porque exmiembros de pandillas fundaron una asociación que se llama Visión Bearers, una organización que transforma vertederos en huertos urbanos, proporcionando alimento y empleo a la comunidad, pero son casos como muy aislados, muy todavía contados, que podríamos decir como exitosos, y en buena medida siguen también tratando de dejar como esta problemática en manos de la propia población afectada, cuando lo que tendría que haber es una mayor intervención por parte de los estados y además una serie de pactos a nivel global para que el desarrollo económico, los modelos económicos que existen, las teorías económicas se ajusten más a lo que está ocurriendo realmente a nivel mundial. Estamos diciendo con ello que necesitamos cambios estructurales, no nada más cambios prácticos y cambios inmediatos que mitiguen el impacto de la pobreza, aunque no deben dejar de existir, por supuesto, pero necesitamos cambios estructurales profundos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las personas y a reducir la brecha de desigualdad. A pesar de todo esto, por ejemplo, de todos estos intentos, seguimos considerando que la reducción de la pobreza se ha estancado, sí, desde 2019 por el COVID que mencionábamos hace un momento, pero además, todavía cuando hacemos la proyección al 2030, seguimos viendo que todavía se sigue considerando que habrá más de 600 millones de personas en pobreza extrema si no se implementan estrategias efectivas. Es decir, la proyección a futuro tampoco es nada buena. Hablamos de que en el 2030, dentro de 5 años, porque el futuro ya nos alcanzó, tendremos todavía alrededor de 620, 630 millones de personas en pobreza extrema. Díganme ustedes hasta dónde podemos hablar que como humanidad hemos logrado pues un avance significativo, ¿no? De pronto, por un lado, nos emocionamos con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de los avances médicos, con el desarrollo en temas educativos, pero no debemos dejar de considerar que estos tienen un público muy pequeño y que en realidad la pobreza todavía marca el acceso a estos servicios, a estos productos, y que en el globo en general el número de la pobreza no va a disminuir. Y estamos esperando además ver qué otros eventos catastróficos podrán venir, qué otros fenómenos migratorios, qué guerras. Ya saben ustedes lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Palestina, donde miles de personas han muerto y donde además se busca erradicar prácticamente a un grupo étnico, lo cual es asombroso que nos siga pasando en el siglo XXI. Tenemos el caso de Rusia con Ucrania, entre otras cosas, que todavía no nos permiten saber hasta dónde van a abonar a que la pobreza crezca todavía más en este mundo polarizado, donde la pobreza marca a la mayor parte de la población del globo. La pobreza pues es un desafío complejo, pero no insuperable. Las soluciones pueden ser muchas, se requieren políticas públicas inclusivas, se requiere educación y empoderamiento comunitario, tratar de crear acciones no solo individuales, sino también colectivas, y donde me parece, y esta es la tarea de este programa, pues señalar también que la academia debe tener un papel fundamental, no solo de crítica a estas actividades, sino también de propuestas que traten de impactar en las políticas públicas y también en demandar la solución de estas temáticas que son fundamentales si es que queremos tener un mundo mucho más igualitario, mucho más justo. Vamos a ver qué pasa en los siguientes años, pero por ahora no hay una visión muy positiva de la reducción de la pobreza. Sin embargo, hay que esperar, pero todo apunta a que todavía en algunos años sigamos viendo que aumenta este número en lugar de reducirse. Por favor, pongan mucha atención, traten de
estar pendientes también de todo lo que ocurre en sus ciudades, de todo lo que ocurre en sus círculos cercanos, para que todos de alguna forma tratemos de colaborar en la medida de lo posible para mitigar por lo menos un poco del sufrimiento de esta población que vive a veces de forma prácticamente infrahumana. Pues bien, perdón por el cierre tan trágico de este programa, pero bueno, también es para que ustedes sepan que el tema lo amerita, es un tema muy complicado, es un tema muy doloroso, un tema que duele en el mundo y es un tema que además parece no tener fin y por lo tanto tenemos que participar también desde nuestras trincheras para su mitigación. Mi nombre es José Gavino Castillo Flores. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión más de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Nos escuchamos en un próximo episodio. Que tenga usted un excelente día. Hasta pronto.